Desperté antes de que la luz alcanzara las rendijas de la habitación. Siempre he creído que la madrugada es un espacio donde todo se vuelve más nítido, incluso el dolor. En aquellos años mi vida se sostenía sobre un equilibrio precario, una colección de gestos aprendidos que pretendían disimular la tensión que habitaba cada rincón de la casa. No tenía palabras para describirlo, pero sentía el silencio de mis padres como una sustancia espesa que lo impregnaba todo. Aquella mañana me hicieron llevar una maleta pequeña. Decían que solo sería por unas horas, que después regresaríamos. Yo quería creerlo, porque en mi inocencia aún existía la idea de que la presencia de los adultos garantizaba algún tipo de certeza. Caminamos durante un tiempo que me pareció infinito hasta llegar a una estación que olía a humedad y café viejo. Mi corazón latía con un ritmo errático que me costaba contener. Me sentaron en un banco de madera. Pude notar que ninguno de los dos sostenía mi mirada. Sus rostros se mantenían tensos, como si el contacto visual pudiera revelar lo que estaban a punto de hacer. Durante un instante pensé que tal vez se arrepentirían, que recogerían la maleta y me llevarían de vuelta a casa. Pero el tiempo se estiraba y nada sucedía. Cuando finalmente levanté la vista, descubrí que ya no estaban. Mi cuerpo se tensó por completo. Intenté incorporarme, pero las piernas no respondieron. No sé cuánto tiempo permanecí allí, sintiendo cómo el frío del banco atravesaba mi ropa. Cada minuto que pasaba confirmaba la sospecha que se formaba como un nudo en mi garganta. Nadie pensaba volver. Aún recuerdo el momento en que la realidad se volvió incuestionable. Fue como si una puerta se cerrara detrás de mí y todo lo que conocía se apagara. Mi mente comenzó a enumerar preguntas que no encontraba cómo formular. Quise pensar que había algún error, que si me quedaba quieta el tiempo suficiente, todo volvería a su cauce. Pero el atardecer llegó, y con él la certeza de que me encontraba sola. Las horas siguientes transcurrieron como un bloque opaco de tiempo. Mi respiración se volvió irregular. El miedo era tan vasto que apenas podía sostenerme. Cuando una mujer desconocida se acercó y posó una mano en mi hombro, mi cuerpo reaccionó con un temblor que no pude controlar. Fue entonces cuando comprendí que mi vida tal y como la conocía había terminado. En los días posteriores me llevaron a un edificio de paredes grises que contenía a otras niñas con historias que no me atrevía a imaginar. El lugar tenía un olor constante a detergente y una luz blanca que parecía no apagarse nunca. Cada mañana me despertaba con la esperanza absurda de que alguien vendría a buscarme. Pero los días se encadenaron sin novedades. Empecé a refugiarme en el único territorio que me ofrecía alivio, un cuaderno de tapas blandas que encontré sobre una mesa. En sus páginas empecé a dibujar rostros que no reconocía. Era como si cada trazo me permitiera anclarme a un lugar menos hostil que la realidad. Dibujaba sin descanso. Mientras las otras niñas reían o se peleaban, yo me perdía en la textura del grafito. Poco a poco, descubrí que el dibujo no era solo una distracción. Era una forma de sostener mi identidad, de recordarme que existía algo mío que nadie podía arrebatarme. Aquellas figuras anónimas que emergían de mi lápiz se convirtieron en una compañía silenciosa que me recordaba que no todo estaba perdido. Pasaron semanas antes de que un trabajador social me informara que una pareja había mostrado interés en acogerme. Sus palabras me sonaron lejanas, como si se dirigiera a otra niña. Me limité a sentir mientras en mi interior se mezclaban el alivio y la desconfianza. No sabía si estaba lista para volver a creer en algo parecido a un hogar. El día en que llegué a la casa que me habían asignado, experimenté una sensación que no recordaba haber sentido antes. Allí todo era sencillo, pero estaba impregnado de una calidez desconocida. Las paredes estaban cubiertas de estantes con libros y macetas con plantas que se doblaban hacia la luz. En mi habitación me esperaba una manta tejida y una caja de lápices de colores nuevos. Aquella imagen me atravesó con una ternura tan inesperada que tuve que sentarme en el borde de la cama para recuperar el aliento. Me resultaba imposible comprender que alguien hubiera pensado en detalles destinados solo a mí.
Durante mucho tiempo había creído que mi presencia era un estorbo, algo que se toleraba con resignación. Pero allí descubrí un lenguaje silencioso que me hablaba de cuidado y respeto. La primera noche en esa casa apenas pude dormir, no por miedo, sino porque mi mente no cesaba de preguntarse si esa paz sería real o apenas un espejismo. Cuando al fin logré cerrar los ojos, sentí que una parte de mí, la más rota, encontraba un lugar donde empezar a repararse. Fue en ese silencio, distinto al de la estación, donde comprendí que tal vez merecía algo más que la ausencia. Aprendí a observar mis propias emociones sin juzgarme. Descubrí que era posible experimentar tristeza y gratitud al mismo tiempo, que no había contradicción en recordar el dolor y a la vez sentir que la vida podía ofrecerme algo distinto. Esa ambivalencia me acompañó durante mucho tiempo. Fue como aprender un idioma nuevo, uno en el que la vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad. Al cerrar los ojos por las noches, ya no sentía la urgencia de planear una fuga imaginaria. Mi mente encontraba un respiro en la certeza de que, aunque el pasado seguía presente en mi memoria, el presente me ofrecía un refugio al que podía volver una y otra vez. Cada amanecer era un recordatorio de que aún estaba aquí, dispuesta a reconstruirme con los materiales que tuviera a mano. Los primeros días en esa casa fueron un ejercicio constante de contención. Mi cuerpo seguía alerta, como si esperara que en cualquier momento todo se desmoronara. Observaba cada detalle con una atención casi obsesiva, intentando descifrar qué clase de ambiente me rodeaba. Había aprendido a leer los gestos y silencios de los adultos con la precisión de quien depende de ello para sobrevivir. Aquel lugar era distinto. No existía la tensión que marcaba cada segundo de mi vida anterior. Las mañanas comenzaban con la claridad suave que entraba por la ventana de mi habitación. A veces despertaba sobresaltada, convencida de que todo había sido un error y que pronto alguien vendría a reclamarme. Pero el tiempo pasaba y nadie llegaba a despojarme de esa calma. Descubrí que había una mesa grande en la cocina donde se compartían las comidas. Para mí era extraño sentarme allí sin sentir la obligación de fingir entusiasmo. Nadie me exigía palabras ni sonrisas, bastaba con estar presente. Poco a poco, esa ausencia de presión fue desactivando las defensas que me sostenían. Mi respiración empezó a hacerse más profunda, menos vigilante. Cada tarde encontraba un rato para refugiarme en mi habitación. Allí, sobre un escritorio sencillo, aguardaban los lápices y papeles que me habían regalado. Aquellos objetos se convirtieron en un puente entre el pasado y el presente. Cuando dibujaba, sentía que recuperaba el control sobre una parte de mí que había quedado atrapada en el miedo. Cada línea era un gesto de afirmación, una declaración silenciosa de mi existencia. Durante años había creído que no merecía ternura, que algo en mi manera de ser justificaba la distancia y la frialdad de mis padres. Me costó aceptar que no era necesario demostrar mi valor para recibir afecto. Aquella idea simple, casi obvia, me resultaba imposible de asimilar. Necesité tiempo para dejar de preguntarme qué pasaría si fallaba, si no estaba a la altura de las expectativas. Recuerdo con nitidez el día en que empecé a sentir curiosidad por el jardín que se extendía detrás de la casa. Desde la ventana podía ver hilenas de plantas que crecían sin prisa. Durante varias tardes me asomé sin atreverme a salir. Había algo en ese espacio que despertaba una nostalgia que no comprendía. Una tarde, cuando la luz comenzaba a suavizarse, reuní el valor para cruzar la puerta trasera y caminar entre los senderos de tierra. El aire olía a hojas secas y a tierra húmeda. Cada paso era una pequeña victoria sobre el temor que me paralizaba. Me detuve frente a un macizo de flores que no sabía nombrar. Sus colores me recordaron los tonos que usaba en mis dibujos. Me pregunté si la belleza siempre había estado allí, aguardando a que pudiera notarla. En ese momento comprendí que la vida no estaba hecha solo de ausencias, que también había espacio para la curiosidad, la ternura y la calma. Por primera vez en mucho tiempo sentí gratitud,
no por lo que había perdido, sino por lo que estaba empezando a descubrir. Las semanas se transformaron en meses. Mi rutina empezó a adquirir una forma propia. Me levantaba temprano, ordenaba mi cama con cuidado y dedicaba un tiempo a dibujar antes de salir al patio. Descubrí que la repetición de esos gestos me ayudaba a encontrar un centro interno. Era como si la constancia de los pequeños rituales ofreciera un contrapeso a la incertidumbre que siempre me había acompañado. A veces me sorprendía pensando en mis padres biológicos, no como quien espera respuestas, sino como quien observa un paisaje lejano. Ya no sentía el mismo dolor lacerante, aunque persistía una nostalgia difusa. Comprendí que su abandono no era un reflejo de mi valor, era la consecuencia de sus propias carencias. Aquella revelación no llegó de forma repentina, fue un proceso lento, hecho de muchas horas en silencio, de noches en las que repasaba mentalmente cada escena de mi infancia. En mi nuevo hogar empecé a descubrir la existencia de otras formas de estar en el mundo. La paciencia, la atención y el respeto eran actitudes que nunca antes había conocido de manera sostenida. No me resultaba sencillo recibirlas. A menudo, cuando sentía un gesto de amabilidad, mi cuerpo se tensaba, convencido de que después vendría alguna reprimenda. Me tomó mucho tiempo comprender que la calma no era el preludio de la violencia. Hubo días en que la tristeza regresaba con la fuerza de una marea. Entonces me sentaba junto a la ventana y respiraba hondo. Observaba la luz cambiar sobre las plantas del jardín y me repetía que no era la misma niña que una vez permaneció sola en una estación. Ya no dependía de la aprobación de nadie para sentirme valiosa. En ese silencio, en esa intimidad con mis pensamientos, descubrí un territorio nuevo. Un lugar interno donde no había juicios ni exigencias. Allí podía permitirme ser incompleta, contradictoria, humana. Allí podía perdonar mi propia fragilidad y reconocer la dignidad que habitaba incluso en los momentos más oscuros. Cada día que pasaba, confirmaba que el arte era la herramienta con la que reconstruiría mi historia, no como un acto de revancha, sino como una declaración de confianza en lo que aún podía florecer. Con el paso del tiempo comprendí que el dibujo era mucho más que un pasatiempo. Había empezado como un refugio al que acudía para huir de la soledad, pero se transformó en un modo de afirmar mi identidad. Mientras otras niñas jugaban en el patio o conversaban sobre cosas que yo no lograba compartir, yo prefería sumergirme en el universo silencioso de mis cuadernos. Allí todo tenía sentido. Cada trazo era un gesto de pertenencia. Al deslizar el lápiz sobre el papel, sentía que mis pensamientos encontraban un cauce. Era como si la confusión y la tristeza se ordenaran en formas y líneas. Descubrí que podía expresar emociones que no sabía nombrar. El miedo se convertía en sombras suaves. La esperanza aparecía como destellos de color. Durante años, esa fue mi manera de contarme la verdad sin necesidad de palabras. En mi nuevo hogar encontré el espacio necesario para explorar esa pasión sin temor a la crítica. Nadie cuestionaba el tiempo que dedicaba a mis dibujos. Nadie me pedía explicaciones sobre por qué prefería pasar horas creando en lugar de socializar. Esa libertad me permitió ensayar, equivocarme y volver a empezar. Una tarde, mientras repasaba antiguas libretas, comprendí cuánto había cambiado. En mis primeros bocetos predominaba la oscuridad. Los personajes que inventaba parecían cargados de una tristeza que no me animaba a mirar de frente. Con el tiempo, mi paleta se fue aclarando. Sin darme cuenta, empecé a incluir colores que antes me parecían ajenos. Era como si mi propio proceso interno se reflejara en el papel. La creación se convirtió en un espejo donde podía reconocer mi evolución. No siempre era fácil aceptar lo que veía. Algunas imágenes despertaban recuerdos que prefería mantener dormidos. Sin embargo, aprendí que mirar de frente mis fantasmas era el único modo de despojarlos de su poder. Cada vez que me atrevía a trazar una emoción difícil, sentía que recuperaba un poco de mi fuerza. Mientras exploraba nuevas técnicas, descubrí que el arte no solo era un refugio, también era una puerta,
una invitación a imaginar un futuro distinto al que me había sido impuesto. En mis dibujos, inventaba escenarios donde la ternura era posible, personas que se acompañaban sin condiciones, hogares donde nadie debía temer ser quien era. Esa visión me sostenía cuando las dudas regresaban. Me resultaba curioso cómo el papel podía contener tanto, la rabia que no expresaba en voz alta, la nostalgia de lo que nunca tuve, la gratitud por lo que estaba aprendiendo a recibir. Era un lenguaje secreto que solo yo comprendía, y al mismo tiempo era el modo más honesto de relacionarme con el mundo. El arte me enseñó a tolerar la imperfección. Durante años había creído que debía hacer todo bien para merecer afecto, que el error era una prueba de mi incapacidad, pero en el dibujo descubrí que la belleza no dependía de la exactitud. A veces, una línea irregular aportaba vida a la imagen. A veces, una mancha accidental se transformaba en un detalle valioso. Comprender eso me ayudó a aceptar que mi historia, con todas sus rupturas, también podía contener algo digno. Mientras crecía, empecé a soñar con la posibilidad de dedicar mi vida a crear. Era una idea que me provocaba vértigo y esperanza a la vez. No sabía si sería capaz de sostener un proyecto propio, pero en lo más profundo intuía que allí se encontraba mi lugar. El arte no solo era un oficio, era una forma de permanecer fiel a mí misma. Durante ese tiempo, también descubrí que no era necesario renunciar al pasado para construir un presente diferente. Las cicatrices no desaparecían, pero podían transformarse en recordatorios de mi capacidad de resistir. Aprendí a mirarlas sin vergüenza, a reconocer que no eran señales de debilidad, sino testimonio de un trayecto que había sobrevivido. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor. Lo que hubo de dolor se transformó en lección. Lo que hubo de ausencia se convirtió en espacio para lo nuevo. Y lo que hubo de miedo se volvió fuerza. La fuerza de saber que el camino lo elijo yo, cada día, con cada elección, con cada creación. Cuando llegué a la adultez, comprendí que el arte había sido el faro que me sostuvo en los momentos más oscuros. Sin embargo, también supe que debía transformar esa pasión en un modo de vida si quería seguir siendo fiel a mí misma. La idea de depender de un entorno que pudiera desmoronarse, como tantas veces antes había sucedido, me resultaba insoportable. Quería crear algo propio, algo que nadie pudiera arrebatarme. Me enfrenté al vértigo de tomar decisiones. No había un modelo a seguir, ningún ejemplo cercano que me indicara cómo abrirme camino. Lo que tenía era un cúmulo de deseos y una determinación que se había forjado en el abandono. Empecé por lo pequeño, un rincón en mi apartamento donde instalé mi taller improvisado. Las paredes blancas y vacías se convirtieron en un lienzo donde proyectaba mis ideas, donde dejaba que las formas y los colores dialogaran en silencio. Durante meses trabajé sin descanso. Cada amanecer era una invitación a probar algo nuevo, a desafiar los límites de lo que creía posible. Las horas se deslizaban entre bocetos, pruebas de color y la búsqueda incansable de un estilo que hablara de mí sin necesidad de explicaciones. A veces me sorprendía el cansancio reflejado en el espejo, pero incluso en esos momentos sentía la satisfacción de estar construyendo algo verdadero. La soledad de aquel proceso no me resultaba ajena. Al contrario, se parecía al silencio que siempre había habitado mis noches. Pero esta vez era una soledad elegida, un espacio donde podía escuchar mis pensamientos sin interferencias. Descubrí que no temía estar sola. Lo que temía era perder el rumbo, olvidar el motivo por el que había comenzado. Por eso cada línea, cada obra era un recordatorio. Estaba aquí porque había decidido no repetir la historia que otros escribieron para mí. El camino no fue fácil. Los recursos eran escasos, las dudas frecuentes y las caídas inevitables. A veces la incertidumbre me paralizaba. Me preguntaba si estaba siendo ingenua al soñar con un proyecto propio, si el esfuerzo valía la pena. Pero en esos momentos recordaba los ojos de la niña que fui. La niña que una vez esperó en vano el regreso de quienes prometieron cuidarla. No podía traicionarla. No podía abandonarla. Poco a poco, mis obras comenzaron a encontrar su lugar en el mundo. No en grandes galerías ni en espacios lujosos, sino en los corazones de quienes veían en ellas algo de sí mismos.
Esa conexión silenciosa, ese instante en que alguien se detenía frente a un dibujo y dejaba que lo atravesara, era el mayor reconocimiento. El arte se convirtió en mi manera de tender puentes, puentes hacia los otros, pero sobre todo hacia mí misma, porque cada obra era también una conversación con mi historia, una forma de reconciliarme con mis heridas. Aprendí que la independencia no se medía solo en términos materiales. Era, sobre todo, un estado del alma. La certeza de que podía sostenerme en mis propios pies, sin mendigar amor ni aceptación. Mientras mi trabajo crecía, también lo hacía mi capacidad de construir vínculos sanos. Por primera vez me permití confiar, no porque creyera que el dolor era imposible, sino porque comprendí que valía la pena arriesgarse, que había personas dispuestas a compartir el camino sin exigir nada a cambio. Personas que no veían mis cicatrices como un defecto, sino como parte de mi verdad. En ese proceso descubrí un amor que no buscaba completarme, sino acompañarme. Alguien que no intentaba salvarme, porque entendía que yo no necesitaba salvadores, sino compañeros. Junto a él aprendí que el amor no se mide en promesas ni en grandilocuencias. Se construye en lo cotidiano, en la mirada que sostiene, en el silencio que respeta, en el gesto que cuida. La independencia, entonces, dejó de ser una meta aislada para convertirse en una forma de relación, un modo de estar en el mundo sin perderme a mí misma, sin renunciar a lo que había aprendido a lo largo de los años, sin olvidar que la niña que fui sigue viva en cada trazo, en cada decisión, en cada paso hacia adelante. A medida que avanzaba en mi recorrido profesional y personal, comprendí que el pasado nunca desaparece del todo. Por más que la vida me ofreciera oportunidades nuevas, siempre había un hilo que me conectaba con la niña que fui. Al principio quise cortar ese lazo, convencida de que era la única manera de protegerme. Creía que si me mantenía distante de mis recuerdos, evitaría el dolor que arrastraban. Pero pronto descubrí que la memoria ignorada termina por crecer en silencio, como una raíz que se expande bajo la tierra hasta quebrar lo que encuentra. Acepté que no podía huir de mi historia. Mi vida estaba hecha de capas, y cada una contenía fragmentos que necesitaban ser vistos. La vergüenza que sentí durante tanto tiempo había sido un mecanismo de defensa. Pensar que algo en mí justificaba el abandono era más soportable que aceptar que quienes debían protegerme eligieron no hacerlo. Nombrar esa verdad fue un acto de valentía que no imaginé que sería capaz de realizar. Durante años cargué con la sensación de ser defectuosa, como si hubiera algo esencialmente errado en mi forma de existir. Esa creencia se instaló en mi cuerpo de manera tan profunda que necesitó tiempo y paciencia para empezar a aflojar. Cada vez que me descubrí repitiendo viejos patrones de autoculpa, respiré con suavidad y recordé que la niña que una vez fui no mereció el desprecio que recibió. Mientras mis proyectos artísticos encontraban su espacio en la comunidad, comprendí que compartir mi proceso también era una forma de sanación. Había personas que se acercaban a contarme sus propias historias de abandono, de soledad, de reconstrucción. En sus relatos encontraba reflejos de mi propia travesía. Me conmovía comprobar que la vulnerabilidad podía convertirse en un lenguaje compartido. Decidí que no ocultaría mis cicatrices, que no disfrazaría mi historia con eufemismos. Comprendí que la autenticidad era el único modo de permanecer leal a mí misma. Cada vez que hablaba de mi experiencia, sentía que devolvía a esa niña un poco de la dignidad que le negaron. Era una forma de abrazarla desde el presente y decirle que nunca más volvería a estar sola. Había días en que la memoria se presentaba sin avisar. Bastaba un olor, una canción, un crujido en la madera, para que mi mente regresara a esa estación donde supe que nadie volvería. Durante mucho tiempo intenté expulsar esas imágenes. Hoy prefiero recibirlas con la serenidad que nace de haber sobrevivido. Cuando aparecen, cierro los ojos y me digo que ya no soy aquella niña indefensa, que ahora tengo recursos, vínculos y un sentido profundo de propósito. Entendí que la sanación no es un destino al que se llega de manera definitiva. Es un proceso que requiere compromiso constante, una disposición a mirar lo que duele sin perder de vista lo que nutre.
Aprendí que podía sostener ambas cosas en la misma mano, la nostalgia de lo que faltó y la gratitud por lo que finalmente encontré. En mis horas de silencio, cuando el taller quedaba sumido en la penumbra, solía repasar mentalmente los momentos que marcaron mi camino. No como una lista de agravios, sino como un mapa que explicaba por qué era quien soy. Descubrí que la memoria puede doler y al mismo tiempo ser un recordatorio de la capacidad de transformarse. Si alguna vez dudé de mi fuerza, bastaba con observar el recorrido que me trajo hasta aquí. Había atravesado pérdidas, rechazos y miedos que parecían imposibles de contener. Sin embargo, seguía de pie, más consciente que nunca de mi valor. Ya no necesitaba que otros validaran mi existencia. Había dejado de suplicar por un amor condicionado. Hoy reconozco que mi historia no define mi destino, pero sí explica mi sensibilidad. Gracias a ella aprendí a mirar con atención lo que otros prefieren ignorar, a sostener el silencio ajeno sin intentar llenarlo, a respetar los procesos de quienes, como yo, aprendieron a reconstruirse con los fragmentos que la vida les dejó. En ese reconocimiento, encontré una paz que no depende de nada externo, una certeza que se asienta en la confianza de saber que siempre puedo volver a mí sin miedo a lo que encuentre. La memoria ya no es una amenaza. Es parte de la trama que me hizo posible. Durante años creí que la única manera de protegerme era mantener una distancia infranqueable con todo lo que me recordaba el abandono. Mi infancia se había convertido en un territorio que prefería no transitar. Pensaba que ignorar esas huellas me permitiría avanzar más rápido, como si el silencio fuera sinónimo de superación. Pero comprendí que la negación solo prolonga el dolor. El momento en que decidí enfrentar mi historia con honestidad coincidió con un periodo de calma relativa. Mi trabajo como artista se consolidaba, y la vida cotidiana se había vuelto predecible de una forma que me ofrecía seguridad. Fue entonces cuando comprendí que ya no tenía que sobrevivir. Podía permitirme recordar sin temor a quedar atrapada. Esa certeza me llevó a preguntarme qué lugar ocupaban en mi presente aquellos que alguna vez me llamaron hija. Durante mucho tiempo alimenté la fantasía de un reencuentro que sanara todas las heridas, pero con los años comprendí que algunas expectativas solo prolongan la decepción. Acepté que tal vez nunca recibiría una explicación, mucho menos un reconocimiento genuino de lo que hicieron. Sin embargo, también sentí que necesitaba mirar esa ausencia con ojos nuevos. No buscaba reconciliación con ellos, sino conmigo misma. Quería liberarme de la carga de la ira y de la tristeza que tantas veces me acompañaron como un eco persistente. Comprendí que perdonar no era absolver, ni olvidar, ni justificar. Era reconocer que su incapacidad de amar no tenía nada que ver con mi valor, y que seguir atada a su sombra solo me privaba de la paz que tanto me costó construir. En el proceso de esa reflexión descubrí cuánto me había transformado. La niña que una vez esperó en vano ya no estaba sola. En mi presente había amor, proyectos, vínculos sinceros. Había demostrado, sobre todo a mí misma, que no estaba condenada a repetir la historia. Cada decisión que tomé fue un acto de afirmación. Cada límite que establecí fue una declaración de dignidad. Me di cuenta de que, aunque mi origen me marcó, no era mi único relato. Había aprendido a escribir páginas nuevas, llenas de sentido propio. Y en ese ejercicio de narrarme de otra manera, descubrí que la reconciliación más importante no era con mi pasado ni con quienes me hirieron. Era con la parte de mí que durante tanto tiempo creyó que no merecía nada mejor. La ternura que hoy me ofrezco no nació de un día para otro. Fue el resultado de años de trabajo interno, de terapias, de silencios incómodos y de momentos de claridad donde comprendí que la dignidad no depende de ningún testimonio ajeno. Aprendí a mirarme con compasión, a reconocer que sobrevivir no era mi único mérito. También estaba llamada a vivir con plenitud. En ese camino comprendí que mis padres biológicos eran personas limitadas por sus propios miedos y carencias. No era necesario odiarlos para tomar distancia. Podía reconocer su humanidad sin confundirla con la responsabilidad de perdonar todo. Pude verlos como figuras lejanas que cumplieron un papel doloroso en mi historia, pero que ya no determinaban mi presente.
Hoy sé que la reconciliación no significa volver a vincularse. A veces, la única forma de honrar el propio proceso es aceptar que el contacto ya no es necesario. Mi paz interior no depende de su arrepentimiento ni de su validación. Es un territorio que construí con cada gesto de amor hacia mí misma, con cada límite que me atreví a poner. Mientras sigo avanzando, siento gratitud por todo lo que aprendí en este trayecto. La niña que fui sigue viva en mi memoria, pero ya no habita el mismo lugar de desamparo. Hoy la miro con respeto y ternura. Le agradezco su resistencia, su valentía y su capacidad de imaginar que algo mejor era posible, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Reconocerla y abrazarla en mi interior es el acto de reconciliación más profundo que he sido capaz de realizar. Porque al final, ninguna herida logra definirnos para siempre si estamos dispuestas a mirarla con honestidad y a transformarla en un recordatorio de nuestra fuerza. Hoy, cuando recorro mi taller y contemplo los proyectos que antes solo eran ideas difusas, siento una gratitud profunda. No por el sufrimiento en sí, sino por la fuerza que despertó en mí. Por haber aprendido que ninguna herida es tan grande como para impedir el crecimiento. Por haber comprendido que el coraje no consiste en no sentir miedo, sino en seguir adelante, a pesar de él. Elegir la esperanza no significa negar las sombras. Significa encender pequeñas luces que permitan caminar con dignidad en medio de la oscuridad. Significa permitirme celebrar los instantes de paz sin preguntarme cuánto durarán. Significa sostener la convicción de que, aunque nada puede cambiar el pasado, todo está por construirse en el presente. En esa certeza, encuentro un descanso que antes creí imposible. Y cada día que me descubro respirando con serenidad, comprendo que la esperanza fue, y sigue siendo, el acto más revolucionario de mi vida. Con el paso de los años, descubrí que sanar no significa alcanzar un estado de perfección emocional. Aprendí que incluso cuando la herida deja de sangrar, permanece la sensibilidad en la cicatriz. A veces la tristeza aparece como un recordatorio silencioso de lo vivido, y en lugar de interpretarla como un retroceso, elegí mirarla como un tributo a mi humanidad. Hubo un tiempo en que creí que un día despertaría y todo el dolor desaparecería. Imaginaba que llegaría la mañana en que no sentiría nostalgia al recordar lo que faltó. Pero ese instante nunca llegó, y comprendí que no tenía que llegar, porque el propósito no era borrar la huella del pasado, sino aprender a vivir con ella sin que definiera mi presente. Elegir la esperanza fue un acto consciente. No surgió de manera automática, ni fue producto de un optimismo ingenuo. Durante años, me resistía a creer que algo bueno podía esperarme. Me protegía anticipando la decepción, convencida de que así evitaría el sufrimiento. Pero esa precaución me robaba la posibilidad de experimentar la alegría genuina. Empecé a preguntarme qué pasaría si, por un momento, dejaba de anticipar el fracaso. Si me permitía abrir los brazos a la vida con la misma confianza con que una vez busqué el afecto de quienes no pudieron dármelo. Esa pregunta se convirtió en una semilla que fue germinando con lentitud. No fue un cambio inmediato, sino un proceso lleno de matices. Descubrí que la esperanza no era una emoción, sino una decisión renovada cada día. Elegir creer que merezco la ternura que ahora me rodea. Elegir confiar en los vínculos que he construido con esfuerzo. Elegir levantarme cada mañana con el propósito de seguir creando. No porque no existan los días difíciles, sino porque sé que mi historia no termina en ellos. Mientras mi carrera se consolidaba, también fui aprendiendo a celebrar los logros sin sentir que debía disculparme por ellos. Durante mucho tiempo me costó aceptar el reconocimiento. Me incomodaba la posibilidad de destacar, como si en mi interior persistiera la voz que me recordaba que no era suficiente. Pero empecé a comprender que abrazar mi propio éxito no era vanidad, sino una forma de honrar todo lo que tuve que atravesar. Cada vez que veía mi obra exhibida, recordaba a la niña que dibujaba en un rincón para sentirse segura. Y me prometía no olvidar nunca de dónde vengo. La humildad que nace de ese recuerdo es la que sostiene mi compromiso con quienes ahora encuentran en mi historia un espejo. Porque si algo aprendí, es que compartir la vulnerabilidad
puede encender la esperanza en otros. Me di cuenta de que parte de mi propósito era mostrar que la resiliencia no es una cualidad innata. Es el resultado de elegir, una y otra vez, volver a intentarlo, de atreverse a imaginar algo distinto, incluso cuando no existen garantías, de confiar en que el dolor no anula la posibilidad de la belleza. Con el paso del tiempo, comprendí que un hogar no es un espacio físico, sino un territorio emocional donde puedo ser sin máscaras. Durante años asocié la palabra hogar con el vacío de las promesas incumplidas, con la certeza de que el afecto siempre estaría condicionado. Me llevó mucho tiempo y trabajo interno reconciliarme con esa idea y otorgarle un nuevo significado. Hoy puedo decir que he construido un lugar donde mi historia entera es bienvenida, donde no necesito fragmentarme para encajar ni reprimir mi memoria para merecer cariño. El hogar que hoy me cobija no se sostiene en paredes, sino en la suma de pequeños gestos de cuidado, en la constancia de la ternura cotidiana. Aprendí que edificar un espacio seguro requiere valentía, porque abrirse al amor implica exponerse a la posibilidad de la pérdida. Durante años me negué esa entrega por miedo a revivir el abandono. Me parecía más sencillo conformarme con la distancia emocional que arriesgarme a depender de alguien. Pero descubrí que la verdadera independencia no consiste en cerrarse a todo, sino en saber que puedo sostenerme incluso si las cosas no salen como espero. El amor que hoy comparto es distinto a cualquier forma de afecto que conocí en mi infancia. No nace de la necesidad ni de la obligación, sino de la decisión consciente de acompañar, de elegirnos cada día sin exigir perfección. En esa aceptación mutua encontré una calma desconocida, una certeza suave que no se grita, pero se siente en la respiración tranquila de las noches compartidas. Cuando observo los espacios que hemos creado juntos, percibo señales de un pasado superado, los cuadros que pinté para honrar mi proceso, las plantas que cuido con la delicadeza que un día quise recibir, la mesa donde compartimos silencios que no incomodan. Cada objeto contiene una historia y un símbolo. Cada rincón es testimonio de un presente elegido con libertad. Me di cuenta de que el hogar también está hecho de límites, de la capacidad de decir no cuando algo amenaza mi paz, de la convicción de no aceptar migajas disfrazadas de amor. Esa claridad fue una conquista que solo alcancé cuando comprendí que merezco vínculos limpios de manipulación. Hoy sé que no necesito justificar mi derecho a ser respetada. La serenidad que siento ahora no significa que todo sea perfecto. Hay días en que la melancolía me visita con su voz antigua, recordándome las ausencias que marcaron mi niñez. Pero en este hogar que he construido, esos recuerdos ya no tienen poder para definir mis elecciones. Los acojo con respeto, como se acoge a un huésped que se despide al amanecer. En cada paso que doy hacia adelante, reafirmo la promesa de no volver a traicionarme, de no reducirme para caber en expectativas ajenas, de no mendigar afecto en lugares donde nunca hubo espacio para mí, porque este hogar, que es también un reflejo de mi identidad, es la mayor prueba de que la vida puede reinventarse, incluso cuando se inicia en el abandono. Hoy puedo mirar mi recorrido con ternura. La niña que fui, la joven que buscó sentido en los trazos, la adulta que aprendió a perdonarse. Todas conviven en este presente donde me reconozco entera, donde puedo respirar sin miedo, donde al fin sé que pertenezco. Mientras avanzo por este tramo de mi vida, me descubro pensando en el legado que deseo sembrar. Durante mucho tiempo creí que mi historia no merecía ser contada. Imaginaba que nadie querría conocer las grietas que tanto me avergonzaron. Pero comprendí que la vergüenza solo crece en el silencio y que compartir la verdad puede ser un acto de dignidad, no de debilidad. Hoy sé que todo lo que he vivido tiene un sentido más amplio que el de mi propia biografía. Cada herida sanada, cada límite establecido, cada paso hacia el amor propio es un testimonio de que la transformación es posible, de que ninguna infancia rota condena a un destino inevitable. Por eso he decidido narrar mi experiencia con honestidad, sin adornos que la suavicen, ni dramatismos que la distorsionen. Porque sé que en algún lugar habrá alguien necesitando escuchar que no está solo, que su valor no depende de la capacidad de otros para amarlo correctamente,
que merece respeto, cuidado y ternura, aunque nunca los haya recibido. He comprendido que el legado más valioso no se mide en objetos ni en títulos. Se encuentra en la huella invisible que dejamos en quienes nos rodean, en la posibilidad de inspirar a otros a elegir la esperanza cuando todo parece perdido, en la certeza de que el coraje de ser uno mismo puede encender pequeñas revoluciones íntimas. En mi trabajo como artista, encuentro un espacio donde estas convicciones se hacen visibles. Cada trazo contiene la semilla de una historia compartida. Cada obra es un puente hacia quienes, como yo, aprendieron a sostenerse con su propia fuerza cuando nadie más lo hizo. Cuando alguien me cuenta que mis creaciones le dieron consuelo, siento que todo lo transitado cobra un sentido profundo. Hoy entiendo que mi vida no es solo una colección de momentos difíciles. También está hecha de elecciones luminosas. La decisión de sanar, la de confiar de nuevo, la de permitirme la alegría. Mi historia es la suma de esas apuestas por la luz, aun cuando la oscuridad parecía inamovible. Pienso en la niña que dibujaba para no desaparecer. Me conmueve saber que ahora puedo honrarla, viviendo de aquello que fue su refugio. Mi trabajo es también una forma de agradecerle su valentía silenciosa, de decirle que todo el esfuerzo, toda la resistencia, valieron la pena. El legado que elijo dejar no está basado en resentimientos. No quiero ser recordada como quien cargó para siempre con la amargura. Prefiero que mi memoria sea un recordatorio de que es posible transformar la herida en una fuente de sentido, que la ternura hacia uno mismo puede reparar fracturas que parecían definitivas. En cada paso que doy, reafirmo este compromiso: ser una presencia que alienta, que comprende, que respeta. Ofrecer a quienes me rodean el ejemplo de una vida que no niega su dolor, pero tampoco renuncia a la belleza. Compartir mi historia no para recibir compasión, sino para demostrar que la dignidad no depende de las circunstancias que nos tocan, sino de la manera en que elegimos responder a ellas. Al mirar hacia el futuro, siento una serenidad que antes me resultaba imposible. Ya no temo lo que pueda venir. Sé que la fortaleza que he cultivado no desaparecerá. Que pase lo que pase, he aprendido a regresar a mí con compasión, y que ese regreso es la promesa más grande que puedo hacerme. Si algún día estas palabras llegan a alguien que se siente perdido, me gustaría que supiera que su valor no depende de ninguna circunstancia, que merece cuidado, respeto y alegría, aunque jamás se las hayan dado, y que cada pequeño paso hacia la autenticidad es un triunfo profundo, incluso si pasa desapercibido para el resto del mundo. Hoy, cuando me despido de esta parte de mi relato, lo hago con la certeza de que mi historia continuará evolucionando. Tal vez siga escribiendo, creando, compartiendo lo que aprendí. Tal vez un día sienta que todo este proceso encontró su cauce final, pero mientras tanto, respiro con tranquilidad, sabiendo que este presente imperfecto y luminoso es la mejor prueba de que he sobrevivido y, sobre todo, he vivido. Ahora sé que esa espera era una manera de prolongar el vacío, de postergar el encuentro más importante, el encuentro conmigo misma. Comprendí que nadie iba a venir a rescatarme, que la salvación no se encuentra en la aprobación de quienes no supieron cuidarme, sino en la decisión de convertirme en mi propia protectora. Hay una dignidad que se despierta cuando uno decide no esperar más. Una fuerza que emerge cuando comprendemos que merecemos ternura, incluso si nunca nos la ofrecieron en los primeros años. Hoy, esa dignidad es el cimiento de todo lo que he construido. Mi hogar, mi arte, mi manera de amar, nacen de ese acto primario de declararme suficiente. A veces, cuando la nostalgia me visita en la penumbra del taller, me descubro evocando el momento exacto en que comprendí que debía soltar la fantasía de un regreso. Durante mucho tiempo mantuve viva la ilusión de que algún día quienes me dejaron entenderían el daño que causaron. Imaginaba una escena en la que escucharían mi verdad y por fin se sentirían conmovidos por ella. Pero esa fantasía era una forma de mantenerme ligada a su poder, y decidí que la libertad era más valiosa que cualquier disculpa tardía. Elegir soltar no fue sencillo. Hubo días en que esa renuncia se sintió como una traición a la niña que esperó con tanto anhelo, pero comprendí que no estaba abandonando su esperanza, sino reemplazándola por algo más real.
La certeza de que podíamos vivir sin depender de esas manos que nunca aprendieron a sostenernos. Soltar es también un acto de amor, una manera de decir basta al sufrimiento que no construye nada. Hoy, cuando me observo en el espejo, reconozco en mis ojos a todas las versiones que fui. La niña que buscaba señales de afecto en cada gesto. La adolescente que se convenció de que debía ganarse el derecho a ser querida. La joven que se exilió en el silencio de su taller para no sentir el rechazo. La mujer que poco a poco aprendió a llamarse por su nombre con orgullo y sin vergüenza. Todas esas identidades se funden en la persona que hoy respira con serenidad. Ninguna sobra, ninguna está equivocada. Cada una aportó algo esencial para este renacer. Mi arte, que antes era un refugio solitario, se ha transformado en un lenguaje compartido. Cuando alguien contempla mis obras y me cuenta que le recuerdan su propio camino, siento que mi historia trasciende la frontera de lo íntimo. Ya no es solo un relato de dolor, es una prueba de que incluso lo más devastador puede transformarse en una semilla de sentido. Esa es la certeza que elijo sembrar en cada trazo. Que ningún origen determina de manera absoluta lo que podemos llegar a ser. Me emociona pensar que con cada paso estoy dejando un testimonio que tal vez inspire a otros a creer que otra vida es posible. Que no estamos condenados a repetir los patrones que heredamos. Que siempre se puede elegir, y que esa elección, aunque parezca pequeña, es una revolución silenciosa, una forma de devolvernos el derecho a la dignidad que nos fue negado. La mujer que soy hoy no niega su vulnerabilidad. No necesito disfrazarme de fortaleza para merecer respeto. Mi sensibilidad, la facilidad con que mis recuerdos despiertan lágrimas, mi anhelo profundo de vínculos sinceros, todo forma parte de mi esencia. No deseo ser otra. No cambiaría ninguna parte de mi recorrido, aunque haya dolido, porque cada paso me acercó a esta paz que ahora reconozco como mi hogar definitivo. Cuando cierro los ojos y respiro, siento gratitud por cada persona que se atrevió a acercarse con ternura, por cada vínculo que me enseñó que el amor no tiene que doler, por cada noche de insomnio en que descubrí que mi compañía era suficiente, por cada instante en que comprendí que la esperanza no es ingenuidad, sino coraje. Pienso también en quienes nunca pudieron o quisieron ofrecerme ese amor. Hoy no los odio, no siento que les deba nada, pero tampoco deseo cargar con su sombra. Los miro con la distancia justa, reconociendo su humanidad limitada, sin permitir que su historia dicte la mía. Esa separación emocional fue una conquista tan importante como cualquier éxito profesional. Un corte limpio que permitió que floreciera todo lo nuevo. Ahora entiendo que el verdadero final no es un suceso puntual. No hay un día exacto en que uno pueda decir he sanado completamente. La sanación es un ciclo que se repite con cada recuerdo, con cada elección de no ceder a la vieja tristeza. Y cada vez que me elijo a mí misma con amor, siento que un fragmento más de mi historia encuentra reposo.